Hola queridos hermanos, bueno, este video es un poquito para explicar lo que es la intercesión, porque a veces hay confusiones y bueno, un poquito lo planteamos en la reunión, pero queríamos ampliar para que todos pudiéramos saber qué es interceder. Interceder es justamente orar por otros, sí, pero en la oración uno pide, agradece. La oración de intercesión tiene que ver con ponerse en la brecha. ¿Qué es la brecha? Es justamente cuando se daban las batallas y había una muralla cercando a una ciudad. Ponerse en la brecha significaba ponerse en ese lugar, en ese agujero donde no había ningún soldado, ese lugar que quedaba, esa hendidura que quedaba libre y que el enemigo se podía colar o podía entrar. Entonces ponerse en la brecha es justamente ponerse en esa hendidura donde el enemigo puede entrar a la ciudad. ¿Mm? O entrar a la vida del hermano. Entonces, justamente una oración de intercesión, la diferencia es que oramos en favor del hermano, oramos para salvar esa alma o esa necesidad o esa liberación o esa sanación que él necesita. Entonces, la oración de intercesión es siempre de lucha, es de batalla. Por eso es muy importante y muy seria y uno tiene que tener la perseverancia si va a orar en favor de alguien, seguir orando por esa persona y tomársela con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, porque uno está tendiendo un puente para que el hermano pueda volver a la casa del Padre. Mi oración es un puente justamente para que el hermano pueda regresar a los brazos del Padre. Por eso hay que tomársela con toda la responsabilidad. Justamente cuando uno se pone en una oración de intercesión, se pone en esa batalla a pelear por el hermano. Y muchas veces tenemos sensaciones o cuestiones en el cuerpo, porque uno está poniendo todo su cuerpo físicamente, su mente, en esa lucha y en esa batalla espiritual que se da. Entonces, implica sacrificio, implica tiempo, implica entre todos un ponerse en el corazón de Dios y ver qué también Dios quiere para esa persona, que Él nos revele también a través de la palabra o a través de una imagen, de pensamiento, que nos revela para esa persona que estamos orando, ¿no? Entonces, intercedemos en favor, pero también Dios nos va a hablar y nos va a dar alguna palabra para ese hermano. Y también uno tiene que ser muy cuidadoso si transmitirlo eso al hermano pidiendo confirmación al Señor, ¿no? También confirmación entre los hermanos. Por eso uno tiene que ser muy prudente también en lo que el Señor le revela hacia a otro. No puedo yo decir, el Señor me reveló tal cosa, ¿no? Decirlo muy liviano. Uno tiene que confirmar con otros, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, si uno está orando para Renova, por los líderes de Renova y el Señor le revela algo, uno tiene que confirmar esa revelación. Otra cuestión que es muy importante, tenemos a Santa Mónica, ¿no? Hoy yo le decía a los hermanos, Santa Mónica es la intercesora por excelencia, que oró siempre por su hijo. Y algo que para aprender Santa Mónica, esa perseverancia que tuvo hasta que pudo rescatar a su hijo de las garras del enemigo, ¿no? También tenemos a la reina Esther en la palabra, una intercesora por el pueblo judío, ejemplar. Bueno, intercesoras de las que tenemos que aprender y sobre todo el don de la perseverancia. Entonces, además de tomar con mucha responsabilidad este tema de la intercesión, ya sea presencial o virtual, dedicarme, ¿no? Tomarme en serio, si tengo que interceder por un retiro, realmente dedicarme esa hora o esas 2 horas a estar en el corazón de Dios. Yo ahí pasé algunas oraciones
cuando no tengo qué decir o no sé cómo orar, interceder por los hermanos. Lo pasé en el grupo. Después, es muy importante para la intercesión tener una relación personal con el Señor. Si yo no tengo una relación personal con el Señor, difícilmente pueda orar con Él por otros. Yo tengo que ser amiga del Señor, escucharlo, tener mi espacio de oración, también ir a los sacramentos, sobre todo al de la reconciliación, al de la Eucaristía. Sabemos que el enemigo puede entrar por cualquier situación de pecado que yo pueda tener, ¿no? Y manejar. Entonces es importante, hermanos, estar, sobre todo un intercesor tiene que estar unido a la Eucaristía, tiene que ir a la reconciliación para poder estar en gracia, ¿no? Es muy importante este tema. Y también, si yo necesito ayuda psicológica, ¿no? Yo estoy con una psicóloga hace años y me hace muy bien y no la voy a dejar. Entonces es importante que si yo tengo un tema psicológico para resolver, de inseguridad o de lo que sea que tenga que resolver en mi historia, es importante trabajar lo psicológico, lo espiritual y lo físico, ¿no? También porque somos seres integrales, para la intercesión es muy importante que yo esté bien físicamente. No puedo ir a interceder si estoy enfermo, si estoy con un dolor, ¿no? De muelas. Sí lo puedo ofrecer al Señor, pero no puedo ponerme la brecha a interceder si no estoy bien. Entonces, como pequeños tips para que podamos tomar las mejores decisiones antes de decir sí voy a interceder. Si tengo que decir no, es muy importante, tanto como decir sí, ¿no? Porque si voy a interceder tengo que ir con todo el cuerpo, con toda mi mente y con toda mi oración, ¿no? Con todo mi ser espiritual. Entonces tengo que estar bien. Y es muy importante, nunca estaremos 10 puntos, estaré 9, 8, pero es muy importante tratar o estar bien cuando digo que sí, ¿no? A interceder a algo. Y la intercesión, y en esto quiero ir cerrando, es muy importante tener en cuenta los sentidos, pero a veces pasa que también puedo interceder y no sentir nada, y está muy bien. No toda la intercesión pasa por lo que yo siento, ¿no? O cómo me siento, sino pasa porque a veces no puedo sentir nada o no siento nada, pero igual estoy intercediendo y el Señor está moviendo los corazones, por más que yo no sienta, ¿sí? La intercesión no pasa solamente por los sentidos o por los sentimientos. Esto tengámoslo claro. Y también diferenciar cuándo cuestiones que yo siento son mías o cuando son del hermano, ¿no? A veces podemos estar en un retiro, sentir dolor de cabeza, náuseas, ¿no? Y bueno, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Porque a veces tenemos como esas sensaciones físicas, los intercesores, tengo que ir y entregárselas al Señor, vaciarme de toda esa intercesión y decirle, yo Señor me vacío, acá está. Acá está todo esto que no me pertenece a mí, es tuyo, Señor. Y bueno, nada.